La tectónica de placas considera que la litosfera está dividida en varios grandes segmentos relativamente estables de roca rígida, denominados placas que se extienden por el globo como caparazones curvos sobre una esfera. Existen 7 grandes placas como la placa del Pacífico y varias más chicas como la placa de Cocos frente al Caribe. Por ser las placas parte de la litosfera, se extienden a profundidades de 100 a 200 kilómetros. Cada placa se desliza horizontalmente relativa a la vecina sobre la roca más blanda inmediatamente por debajo. Más del 70% del área de las placas cubre grandes océanos como el Pacífico, el Atlántico y el Océano Índico. En la década de los 50 del siglo XX se señaló que las direcciones de magnetización de las rocas antiguas, que son divergentes, podrían hacerse coincidir si se aceptaba que habría ocurrido un movimiento relativo de los continentes, teoría de Wagner. Esa constatación está de acuerdo con la teoría de la existencia hace 200 millones de años de Pangea o continente único que con el paso del tiempo ha llegado a la situación geográfica actual. Perú se enfrenta a la placa de Nazca, que es alimentada desde la cordillera mesodorsal del Pacífico por surgimiento del magma que crea nuevo fondo marino y la empuja hacia la placa sudamericana, produciéndose un fenómeno de subducción, origen de los sismos ocasionados por este choque. La placa de Nazca se desplaza a una velocidad relativa de aproximadamente 9 centímetros por año con respecto a la placa sudamericana, introduciéndose bajo ella según un plano inclinado. En el largo plazo, estas fuerzas tectónicas han causado el desplazamiento de la placa sudamericana y la formación de las cadenas de la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa. Tipos de placas. Las placas litosféricas son esencialmente de dos tipos, según la clase de corteza que forman la superficie. Hay dos clases de corteza, la oceánica y la continental. Las placas oceánicas están cubiertas íntegramente por corteza oceánica delgada de composición básica, hierro, magnesio dominantes. Aparecen sumergidas en toda su extensión salvo por la existencia de edificios volcánicos, de los cuales, destacados por alto, aparecen sumergidos. Entre ellas tenemos la placa del Pacífico, la de Nazca, la placa de Cocos y la Filipina. También encontramos placas mixtas, son las placas parcialmente cubiertas por corteza continental y asimismo en parte por corteza oceánica. La placa de Nazca es una placa tectónica oceánica que se encuentra en el Océano Pacífico Oriental, frente a la costa occidental de América del Sur, más específicamente al frente a la costa norte y centro de Chile y la totalidad del litoral de Perú, Ecuador y Colombia. El borde oriental de la placa se encuentra en una zona de subducción bajo la placa sudamericana, lo cual ha dado origen a la cordillera de los Andes y a la fosa peruano-chilena. El límite austral de la placa de Nazca con respecto a la placa antártica está formado por la dorsal de Chile y el límite occidental con la placa del Pacífico por la dorsal del Pacífico Oriental. En el norte, el límite de la placa de Nazca con la placa de Cocos está formado en gran parte por la dorsal de Galápagos. Los límites con estas tres placas oceánicas son divergentes, aunque abundan también trayectos transformantes. En el occidente de la placa de Nazca, específicamente en las zonas de unión entre las placas, existen tres microplacas. La de las Islas Galápagos se encuentra en la unión de las de Nazca, del Pacífico y de Cocos. La de Juan Fernández en el borde entre la del Pacífico, la de Nazca y la Antártica, y la de Isla de Pascua en el límite entre Nazca y del Pacífico, un poco más al norte que la de Juan Fernández. La placa tectónica de Nazca tiene dos desplazamientos, la divergente y la convergente. Divergente. Es el movimiento de separación de las placas debido al calor y a la energía del magma, que brota en los fondos marinos. El magma fluye hacia la corteza entre dos placas y la empuja provocando su separación. El magma, al subir y tomar contacto con el mar, se solidifica transformándose lentamente en una cordillera submarina o dorsal. Esta va aumentando según suba más material magma y también aumenta la separación. Convergente.
Por la redondez de la Tierra y debido a que ésta no aumenta su tamaño, las placas que divergen en un punto deben chocar necesariamente con otras, en movimiento convergente. Cuando el choque de dos placas empuja la corteza terrestre hacia arriba y forma grandes plegamientos, se originan cadenas de montañas a lo largo de la zona de colisión. Este proceso se denomina orogénesis. Las más altas cadenas montañosas como el Himalaya y los Andes han resultado de esas colisiones. Cuando el choque de placas provoca que una de ellas se hunda bajo la otra, estamos en presencia de un fenómeno llamado subducción. En la zona de subducción generalmente se forman enormes abismos oceánicos llamados fosas. No hay manera de detener la placa de Nazca para que no se meta por debajo de Sudamérica. Vamos a seguir viendo incidentes significativos en Chile con el transcurso del tiempo. El terremoto de Chile de 2010 fue un sismo ocurrido a las 3:30 de la madrugada, el día sábado 27 de febrero de 2010, que alcanzó una magnitud de 8,8 en la escala de Mercalli. El epicentro se ubicó en el mar chileno, frente a las localidades de Curanipe y Copquecura, cerca de 150 kilómetros al noroeste de Concepción y a 63 kilómetros al suroeste de Cauquenes. El sismo tuvo una duración de 3 minutos y medio, al menos en Santiago y en algunas zonas llegando a los 6 minutos. Fue percibido en gran parte del cono sur con diversas intensidades, en lugares como Buenos Aires, Sao Paulo y por el oriente. Las zonas más afectadas por el terremoto fueron las regiones chilenas de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, O'Higgins, Maule, Biobío y Araucanía, que acumulan más de 13 millones de habitantes, cerca del 80% de la población del país. En las regiones de Maule y del Biobío, el terremoto alcanzó una intensidad de 9 grados en la escala de Mercalli, arrasando con gran parte de las ciudades como Constitución, Concepción, Copquecura y el puerto de Talcahuano. Además, gran parte del centro de las ciudades de Talca y Curicó colapsó y su casco histórico quedó destruido en su totalidad. En las regiones de Araucanía, O'Higgins y Metropolitana, el sismo alcanzó una intensidad de 8, provocando importante destrucción en la capital. El sismo es considerado como el segundo más fuerte en la historia de Chile y el sexto más fuerte registrado por la humanidad. Solo es superado a nivel nacional por el cataclismo del terremoto de Valdivia en 1960, el de mayor intensidad registrado por el ser humano mediante sismómetro. Según Sergio Barrientos, director científico del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, el terremoto duró 57 segundos. Él se refiere al tiempo que demoró en producirse la fractura tras el choque de las placas de Nazca y Sudamericana, que generó el terremoto de mayor magnitud en los últimos 50 años de Chile. Para quienes sintieron que el movimiento no terminó, sino hasta más de 2 minutos después, hay explicaciones. Depende de dónde uno esté parado. Si está en el epicentro, es posible que lo sienta más corto que al norte o al sur de ese punto, donde hay que agregar lo que demora las ondas en desplazarse. ¿Y qué fue lo que pasó? La placa de Nazca, que viene del Pacífico, se desplazó bajo la Sudamericana o continental a la altura de Cauquenes. El choque generó una fractura de tierra de 350 kilómetros desde el Golfo de Arauco hasta Pinchelume y una onda expansiva que se sintió fuerte dentro de Chile. El terremoto ocurrió en el borde convergente entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. En la región en que tuvo lugar el terremoto, las placas convergen a un ritmo de 1,68 milímetros por año. El terremoto estuvo caracterizado por un mecanismo focal de falla inversa causado por la subducción de la placa de Nazca por debajo de la sudamericana. Las costas de Chile tienen una historia de grandes terremotos originados por estas fronteras de placas, como el terremoto de Valdivia de 1960, el más fuerte de la historia entre los registrados mediante sismógrafos. Un lado de la ola avanza a toda prisa hacia la costa de Chile. Le toma solo 10 minutos llegar a Viña del Mar. Golpea la ciudad ya demolida con una pared de agua oceánica de 12 metros de altura que se rompe a medida que se abre paso por la ciudad.
Miles de personas más pueden perder la vida. La ciudad está devastada. Terremoto de Ancash de 1970. El terremoto se inició el 31 de mayo a las 3:25 p.m. Su epicentro se halló frente a las costas de las ciudades de Casma y Chimbote, en el Océano Pacífico. Su magnitud fue de 7.8 grados en la escala de Richter y alcanzó una intensidad de hasta 10 y 11 grados en la escala de Mercalli, entre Chimbote y Casma. Produjo además un violento alud en las ciudades de Yungay y Ranrairca. Las intensidades evaluadas en varias ciudades fueron: en Samanco, de 8 grados en la escala de Mercalli; en Casma, entre 9 y 10 grados; Chimbote, 8 grados; Huallanca y Agia, 7 grados; Huaraz, Carhuaz, Trujillo, Yungay y Guarmey, 7 grados; Chacas, San Luis y Huari, 7 grados; Santiago de Chuco, 7 grados; Cajamarca, Huacho, Huánuco, Bambamarca, Chiclayo, entre 5 y 6 grados; Huacho, Cerro de Pasco y Tingomaría, 5 grados; Lima, entre 5 y 6 grados; Ica, Chincha Alta, Juanjuy, 4 grados; Yarimaguas, Huancayo, Iquitos y Tarapoto, 3 grados. El aluvión en Yungay. El fuerte y prolongado sismo de 45 segundos provocó el desprendimiento de hielo y rocas del pico norte del Nevado de Huascarán, produciendo un alud estimado en 80 millones de pies cúbicos de hielo, lodo y piedras que medía 1,5 kilómetros de ancho y que avanzó 18 kilómetros a una velocidad promedio de 280 a 335 kilómetros por hora. Durante los 3 minutos que la avalancha tardó en llegar a la ciudad, la población yungaína quedó desorientada debido al eco que producía el aluvión en los cerros de la Cordillera Negra, por lo que pensaron que este venía de ese flanco y corrieron en dirección a la alud. Cuando el aluvión chocó contra la pared de la quebrada del río Ranrairca, desvió su curso violentamente unos 30 grados en dirección sur, pero una tercera parte de la masa saltó de la barrera natural, que había salvado a Yungay en el aluvión de 1962, sepultando completamente a la segunda ciudad más importante del Callejón de Huaylas, mientras que la corriente mayor arrasó con el pueblo de Ranrairca, matando más de 20.000 personas. Realmente fueron días muy horrorosos ver en esa escena a gente mutilada, otros sin brazo, sin pierna, con las tripas afuera, algunos cadáveres sin cabeza. Realmente fue como ver una película de terror. Yungay había sido borrado del mapa completamente. En la plaza de Yungay solo quedaban 4 palmeras que daban testimonio de que existía una ciudad ahí bajo tierra. Ni una casa quedó en pie, absolutamente todos murieron en aquella ciudad. Solo pudieron salvarse los que por causa del destino se encontraban fuera de la ciudad, como los más de 300 personas entre niños y adultos que habían asistido al circo Berolina. Estaba instalado al lado norte en el mismo estadio de Yungay, y muchos niños se salvaron. Aquellos niños quedaron completamente huérfanos, sin padre ni madre, y muchos de los países posteriormente adoptaron a aquellos niños. Esos niños crecieron en diferentes países del mundo entero, donde tuvieron educación, casa y comida, y hoy en día, después de tantos años, han retornado a Yungay solo a visitar, porque ya no quedan ningún familiar de ellos. El Instituto de Geofísica de la UNSA viene desarrollando el primer estudio en Latinoamérica de la placa tectónica de Nazca, una de las principales causas de los sismos en la región sur. En convenio con la Universidad California Los Ángeles se podrá conocer cuál es la profundidad real de esta y sus implicancias en la actividad sísmica de nuestro país. Ahora vamos a formalizar el convenio que ya viene trabajándose. Nosotros tenemos que entender que se está implementando una nueva dinámica de trabajo. Primero, hacer algunas acciones que al final determinen hacer un convenio para continuarlas. Y un tema importante que según nos han explicado, porque están haciendo la evaluación de las estructuras, placas geográficas en toda la zona sur del país, Cusco, Nazca, Arequipa, de tal manera que esto va a servir para poder hacer algunas predicciones, tomando como referencia otros antecedentes, llámese terremotos, temblores de otras zonas, que sirven de base para que ellos puedan hacer sus predicciones a futuro y puedan un poco
ayudarnos a prevenir algunos desastres. I want your body, won't live without it. So turn up the party, I'm feeling naughty.